Muchas gracias, directora, muchas gracias, coordinadora, gracias, maestras, gracias, papás, mamás. De verdad que para Funeducar es un alto privilegio poder dirigirnos a ustedes en esta hora. Oramos al Señor por su gracia, por su sabiduría, para que Él pueda usarnos y dar de parte de Él una enseñanza a través de nosotros, de nosotras, que pueda traer revelación de verdad a sus mentes y a sus corazones y que pueda servirles como orientación para ustedes mismos como hombres, como mujeres, como esposos, como esposas y como papás y mamás, para que, como dijo alguien, la pregunta no es qué mundo le vamos a dejar a los hijos, sino qué hijos le vamos a dejar al mundo. Entonces, de eso se trata, que de alguna manera seamos usados por Dios para que juntos, papás, mamás, maestros, directivos y Funeducar como un apoyo para el Colegio Bautista Betania, podamos crear esas condiciones, esos escenarios para que estas nuevas generaciones tengan un asidero de donde agarrarse para construir familias, para construir nación. Así que vamos a caminar juntos este trecho en esta oportunidad y Dios sea con todos nosotros. Una hora. La vez pasada estuvimos iniciando alguna introducción y mencionamos que trabajaríamos acerca de lo que se llaman unos principios bíblicos. Bueno, un principio pues es una verdad general sobre la cual se basan las personas para actuar. Y los principios son creencias. Los principios son creencias que tenemos en nuestra mente, esas creencias por las cuales, que están en nuestro pensamiento y por los cuales tomamos decisiones, por los cuales hablamos, por los cuales incluso generamos motivaciones, generamos respuestas emocionales y todo esto que es nuestro ser viene básicamente de lo que nosotros creemos. Y cuando hablamos de creer, no estamos hablando de creer en Dios o no creer, no, es en general, todo lo que nosotros creemos. Es un tema de creencias, un sistema de creencias. Entonces, en este sistema de creencias que la gente puede negarlo, algunos pueden rechazarlo, algunos pueden desconocerlo, pero un sistema de creencias fundamental es el que está basado en la Biblia y es el más reconocido. Entonces, ¿me están escuchando bien? ¿Una manito? Gracias. Entonces, este sistema de creencias nos habla a nosotros de unas verdades generales que nos ayudan a entender el porqué de lo que está pasando, por ejemplo, en estos momentos en el mundo. El porqué de lo que pasa en las familias, el porqué de lo que pasa en nuestra localidad, en nuestra ciudad, el porqué de lo que pasa en la nación, el porqué de lo que pasa en el mundo. Y analizamos ese porqué a partir de algunas verdades fundamentales. Y una verdad fundamental, por ejemplo, es el principio de unidad y unión. Son dos palabras que hemos usado tantas veces, pero que hoy intentaremos tener un poco más de claridad de lo que significan unidad y unión. No van a ser unas explicaciones exhaustivas por el tiempo, pero nos van a dar ideas.
Y como siempre les decimos, les animamos a hacer preguntas. Después en su casa usted reflexionando, razonando, vendrán preguntas. Allí un WhatsApp a su directora, a su coordinadora o a la profesora de su hijo, de su hija. Me inquietó esto. Y mándele la pregunta. Y seguiremos este conversatorio. Así que el primer principio, la primera verdad general que vamos a reconocer esta noche se llama unidad y unión. Y sin ser exhaustivos, vamos a decir que la unidad es algo interno. La unidad es algo interno. Y esa unidad se basa en el pacto de Dios con la persona. Dios ha establecido un pacto. Ese pacto está contenido en la Biblia como un escrito, pero también es evidente en la creación. La Biblia dice que toda la creación, en Romanos 1:20, dice que toda la creación habla de la divinidad de Dios, de lo que no podemos ver, de lo invisible. Y que todo eso invisible lo podemos ver a través de las cosas hechas. Entonces, ese pacto de Dios está basado en la ley escrita, pero también en la ley física que está escrita en la creación. También fue revelada en Cristo. Dios hecho hombre, el Jesús histórico, que está registrado no solamente en la Biblia, sino en muchos escritos de personas que ni siquiera eran creyentes cuando Jesús vivió. Y registran que realmente Jesús vivió. Entonces, el principio de unidad interna se basa en el pacto de Dios con el individuo. Y es un pacto que está basado en la ley moral de Dios, que está escrita en la Biblia y en la creación. Es un pacto individual, por el cual responde cada persona delante de Dios. No responde el papá por el hijo, ni el abuelo por el nieto, ni absolutamente individual. Se basa entonces en ese pacto individual de Dios que está fundamentado en un pacto de creación. Dios creó al hombre a su imagen, y redención. Dios redime al hombre y a la mujer de sus pecados a través de Cristo. Es un pacto que Dios ha hecho con el hombre. Y en ese pacto se fundamenta cada pacto que las personas realizan entre sí. A ese pacto entre las personas es lo que se llama unión. Es la unión de diferentes unidades. Para definir qué es pacto, podemos decir que es el acuerdo que hacen dos o más personas para alcanzar un propósito. Dios se pone de acuerdo con el individuo y los individuos se ponen de acuerdo entre sí para alcanzar un propósito. El matrimonio es un pacto. Es un pacto ante Dios de un hombre y una mujer con el propósito de construir una familia, que es la primera institución social. Entonces, ese primer pacto fue el pacto de redención de Dios, de salvar al hombre de su pecado. Otro pacto que tenemos es el pacto del matrimonio para construcción de familia. Hay otros pactos como el de la iglesia, que es el pacto de personas que se congregan con el propósito de adorar a Dios. Hay otro pacto como el gobierno civil, que es el pacto de personas para construir nación. Hay pactos para la economía y los negocios, que son más comúnmente llamados contratos.
Y hay pactos de asociaciones diversas, siempre para alcanzar un propósito en común. La característica es que las personas comprometidas en un pacto, acuerdo, contrato, convenio, como queramos llamarlo, han de acatar los estatutos convenidos. Incluso se consideran multas y sanciones para quienes incumplen lo pactado. Lo que debemos destacar de esta enseñanza de hoy es que el principio de unidad y unión en todas sus manifestaciones en la sociedad humana tiene sustento en la Biblia. No importa de qué tipo sea la asociación, tiene fundamento en la Biblia. Y el punto de partida es la ley moral de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 y 2, podemos leer lo siguiente. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Está hablando Moisés. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Hablando de nuestro contexto para Colombia. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, papá, mamá, tu hijo, tus hijos, y el hijo de tu hijo, tus nietos. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y en otro lugar dice, para que te vaya bien. Entonces, todos estos convenios, acuerdos, pactos, se fundamentan en la ley moral de Dios para prosperidad, para seguridad, para bienestar y felicidad. Ahora quisiera que hiciéramos un ejercicio. Mirando alrededor la situación caótica que estamos viviendo de familia en la sociedad colombiana y en el mundo, ¿cuáles enumerarían ustedes como algunos ejemplos de esos caos que podríamos en este momento enunciar? Por favor, Luz Ángela y directora, ¿me pueden ayudar para ver? Porque yo no los veo todos. Si alguien quiere levantar la mano o por el chat decir algo. ¿Qué ejemplos tenemos nosotros en este momento de caos de familia, de caos de empresa, de caos de gobierno? ¿Qué tenemos nosotros de ejemplo en este mundo o del mundo en este momento? Sí, señor, el papá de Mariana. Pues yo diría que uno de los principales motivos del caos que se está viviendo actualmente es la pérdida del temor de Dios. Eso ha hecho que caigamos en corrupción, que no nos sujetemos a la autoridad, a la disciplina, y eso empieza desde la casa. Es el primer punto donde yo creo que nuestra generación, por tratar de no imitar lo que hizo nuestros padres, que supuestamente consideramos que se equivocaron, cuando nos exigían un poco más o nos apretaban un poco más, nos hemos vuelto demasiadamente laxos y hemos perdido la autoridad. Hoy en día nuestros hijos no respetan la autoridad de la casa, mucho menos van a respetar la autoridad de la calle, sin importar si la autoridad es corrupta, si lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. Es simplemente el hecho de que la autoridad se debe respetar porque es autoridad, así cumpla o no cumpla. Gracias, papá de Mariana. Pérdida de autoridad y respeto a la autoridad.
son dos ejemplos que tenemos de caos y seguramente que podríamos enumerar muchos de familia. Todos los días estamos mirando caos de familia, infidelidad matrimonial, tantas cosas que podríamos, injusticia social, salarios injustos, cobros injustos, nadie está satisfecho. Hay muchísimos ejemplos de caos. La Biblia nos da muchas muestras de caos, porque la Biblia igualmente registra de manera puntual qué pasa cuando se obedece a la ley de Dios y qué pasa cuando se desobedece la ley de Dios. Y ustedes como ejercicio ahí en su casa, los que tienen la Biblia y los que pueden buscar alguna, hay unas muy económicas en las librerías, hasta de 15,000 pesos se encuentra Biblias, en Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28 ustedes pueden ver muchos ejemplos de cómo Dios dice, si ustedes cumplen la ley moral de Dios, tienen estas y estas y estas bendiciones. Pero si ustedes no cumplen la ley de Dios, ustedes tendrán estas y estas y estas maldiciones, o sea, estas desgracias. Todo el capítulo 28 de Deuteronomio expresa esos efectos. Y toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, registra infinidad de muestras históricas de hombres y mujeres, de familias, de sociedades, de naciones, cuyas acciones repercutieron para bien o para mal en su entorno, a partir de obedecer o de desobedecer la ley moral de Dios. Yo quisiera pensar que al escuchar esto, ustedes tengan una sola pregunta. Y que esa pregunta fuera, ¿hay algo que yo como mamá, hay algo que como papá podamos hacer para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan esperanza? Si esa fuera su pregunta en este momento, les tenemos muy buenas noticias. Sí, hay algo que ustedes tienen a la mano hacer y es volver a la ley moral de Dios. Verdad a verdad, principio a principio. Ya hemos visto la importancia del principio de unidad y unión. La unidad individual comienza conmigo en pacto con Dios. Luego, a partir de ese pacto que yo acuerdo con Dios de obedecer su ley moral, puedo constituir unión con otras personas. Con un hombre para casarme y formar una familia. Con un grupo de personas para formar iglesia. Como nación para formar una nación. Como empresarios, negociantes o la agrupación que sea, ustedes como colegio, allí tienen un acuerdo por el cual se rigen, un manual de convivencia por el cual se rigen. Entonces, el principio de unión, de unidad y unión es importante. Pero cuando vemos el caos de familia, cuando vemos el caos de nación, cuando vemos el caos de empresa, por los salarios injustos, por las ganancias injustas, por el pago injusto de servicios públicos y todas estas cosas, entonces comencemos a pensar, a razonar. ¿Qué hay detrás del principio de unidad y unión que hace falta para que funcione? Y revisando entonces, nos damos cuenta
que para que la nación colombiana, por ejemplo, sea segura, próspera, justa y no cruel, debemos revisar el principio de individualidad. De ese principio de unidad y unión que comienza unidad, el pacto individual entre el individuo y Dios, entonces a ver cómo funciona el principio de individualidad. La Biblia dice que cada hombre y cada mujer ha sido hecho a imagen de Dios. Y Dios es único, de tal manera cada hombre y cada mujer único, irrepetible. Y hay muchísimas muestras, el tono de la voz, las huellas de los dedos, y hay muchas cosas más, dicen que el iris del ojo y muchas cosas más que hacen que cada persona es única. Porque Dios es único y Él nos hizo a su imagen. Y esa unicidad nos dota de derechos inalienables. Derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad abarca todo lo demás, incluso el derecho a la propiedad. Y en el derecho a la propiedad, la conciencia es la más preciada propiedad. Entonces, la individualidad dota al hombre y a la mujer de derechos inalienables. Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la búsqueda de la felicidad. Y esa búsqueda de la felicidad incluye el derecho a la propiedad. Y la conciencia es la más preciada de la propiedad. Sus hijos tienen que aprender esto. Nadie puede comprar su conciencia. No deben vender su conciencia. Es la propiedad sagrada de cada persona. Para desarrollar esta individualidad, el hombre y la mujer están diseñados por Dios para autogobernarse. También dice la Biblia tener dominio propio. El hombre y la mujer están en pacto con Dios y bajo su gobierno. Dios, a través del Espíritu Santo, le ayuda a tomar decisiones correctas, con las motivaciones correctas. Responder emocionalmente con las respuestas emocionales correctas. Es el principio de autogobierno que permite hacer lo correcto aún cuando no sea lo que más me gusta. Aún cuando no sea lo que más me gusta. Hablar verdad, cumplir compromisos, ser leal. A veces creemos que podemos darnos el derecho de no hablar verdad, de mentir. A veces creemos que podemos tomarnos el derecho de no cumplir los compromisos, incluso de no ser leal. Y ahí es donde nosotros necesitamos de esa ayuda de Dios mismo para poder hacer lo que no nos gusta. ¿Qué dice ella? Con la ayuda del Espíritu Santo se van formando esos hábitos de ser veraz, de ser responsable, de ser leal. Y entonces nos vamos dando cuenta que se forma en el hombre y en la mujer un carácter.
Un carácter que responde a la ley moral de Dios y a las enseñanzas de Cristo. Por eso lo llamamos carácter cristiano. Entonces, vamos partiendo de unidad y unión, vamos a individualidad, vamos a autogobierno y llegamos a carácter cristiano. Ya estamos pasando por 4 principios bíblicos que nos ayudan a forjar una vida y esa vida a forjar familia, a forjar sociedad, esferas sociales, iglesia, negocios, gobierno civil y a forjar una nación justa, próspera, segura, no cruel. Tenemos ejemplos históricos y actuales. El ejemplo más cercano que tenemos es Estados Unidos. Aunque Estados Unidos en este momento está en una crisis y como diríamos de capa caída, la fundación de Estados Unidos estuvo basada en la Biblia. Seguramente ustedes habrán oído cuando comenzaron los norteamericanos a sacar la Biblia de la escuela y a sacar la Biblia de muchas partes. Pero la fundación de Estados Unidos y cuando Estados Unidos llegó a su cúspide como una potencia mundial, estaba basada en la Biblia, con todos los problemas que podía tener, con todas las falencias que podía tener, porque no eran una nación perfecta, pero estaban sustentados en la Biblia y sus gobernantes luchaban por tener un gobierno basado en la Biblia. Y eso los llevó a ser una potencia mundial. Tenemos otros ejemplos en Europa. Inglaterra, Suecia, Suiza, Holanda. Fueron países que después de la reforma, sus gobiernos abrazaron la Biblia, los principios, las verdades bíblicas para el gobierno, la economía y la sociedad y la familia. Y eso ha hecho de esas naciones, naciones poderosas, naciones con principios, que hoy, claro, algunos están comenzando un declive, pero fueron fundadas en los principios y las verdades bíblicos. Entonces, lo que queremos decir es que si nosotros queremos en Colombia ver una nación próspera, segura, una nación justa y no cruel, tenemos en nuestra mano el volver a los principios que nuestros niños deben comenzar a practicar con la ayuda del Espíritu Santo para que cuando ellos lleguen a la adolescencia no sean adolescentes. Para que cuando ellos lleguen a esa etapa que los psicólogos han llamado adolescencia, porque adolecen de principios, porque adolecen del conocimiento de Dios, porque adolecen de la verdad de Dios, nuestros niños lleguen conociendo principios bíblicos, por los cuales regir su individualidad, por los cuales poder autogobernarse, aun cuando no les guste, porque a veces hacer lo correcto no gusta. ¿Qué es más difícil para la salud sino seguir una dieta? Eso es difícil porque para seguir una dieta, porque estamos obesos o por lo que sea, seguir una dieta para volver a la salud cuesta. Y necesitamos de mucho autogobierno para poder seguir una dieta. Asimismo, muchas personas necesitan autogobierno para que cuando van a presentar la declaración de renta, no trampear en la declaración de renta.
Muchos necesitan de autogobierno para no falsear las pesas en las tiendas. Todo el tiempo estamos necesitando de autogobierno para tomar las decisiones correctas, para hablar verdad, para ser justos. Y eso es lo que nuestros hijos están viendo. En una sociedad completamente erotizada, cada vez es más difícil para los hombres y para las mujeres ser fieles en el matrimonio. Cada vez es más difícil y necesitan de mucho autogobierno para ser fieles a sus esposos o a sus esposas. Se necesita autogobierno para dirigir a los hijos, porque los hijos están escuchando y están viendo afuera cómo se comportan otros hijos con sus padres, y ellos quieren venir a hacer lo mismo, a irrespetar la autoridad, como decía papá ahora, a irrespetar la autoridad de papá, de mamá, y cada vez es más difícil para los padres tener autogobierno para dirigir a esos niños como corresponde. Entonces, nuestro llamado en esta noche es a que estudiemos juntos. ¿Qué es eso de autogobierno? ¿Y cómo puedo yo autogobernarme en medio de una sociedad tan injusta? En medio de una sociedad que pareciera que ya no tiene ningún arreglo. ¿Cómo hago yo para ejercer mi individualidad? Si es que a veces yo no puedo no mentir, si a veces yo no puedo no engañar, ¿cómo hago yo? Para no ser groseros en casa, los unos con los otros, para no ser desagradecidos. Hablamos de justicia social o de injusticia social cuando en la casa no le damos las gracias a mamá cuando preparó la comida o a papá cuando preparó la comida. No le agradecemos a papá y a mamá cuando llegaron con el mercado. Y si los hijos no dan las gracias, papá, mamá, hay que enseñarles a reconocer que esto que tenemos tiene un precio y hay que valorarlo y agradecerlo. Agradecer la comida que hay en la mesa, agradecer la ropa, agradecer el techo, agradecer por el colegio, agradecer porque tenemos a papá y a mamá en casa cuando muchos niños no tienen a papá y a mamá en casa. Comenzar por ser agradecidos. Este es el principio de la justicia. Comenzar por ser agradecidos, por tener contentamiento por lo que tenemos. Y eso no es conformismo, no. No es conformismo, porque conformismo es cuando nos contentamos con lo que tenemos sin hacer ningún esfuerzo por ir a más. No. Tener contentamiento con lo que tenemos, ser muy agradecido con lo que tenemos, pero trabajar para ir a más. Porque es un derecho, el derecho a la propiedad. Y en esto es en lo que difiere la enseñanza cristiana cuando el gobierno es Dios sobre nosotros, a las enseñanzas comunistas cuando la enseñanza de ellos es que el Estado es el soberano sobre ellos. Cuando el Estado es soberano sobre las personas, el Estado es el dueño. Es el dueño de la familia, es el dueño de los hijos, es el dueño del trabajo, es el dueño del dinero, es el dueño de todo en la nación.
y los individuos no tienen relevancia dentro de la nación. Esto es cuando el Estado es el soberano y no hay libertad, ni siquiera libertad de conciencia. Y la historia nos ha mostrado ampliamente estas verdades. Y aquí es donde difiere la enseñanza. Un gobierno que parte de Dios como soberano es un gobierno que nos enseña en libertad. Y sí, hay injusticia social en el gobierno, pero esa injusticia no viene de Dios. Esa injusticia viene porque los ciudadanos hemos tolerado a gobernantes corruptos. Y los ciudadanos toleramos a gobernantes corruptos cuando los corruptos son más en la sociedad, cuando los corruptos son más en las familias, cuando los corruptos son más en las empresas, cuando los corruptos son más en las instituciones sociales, incluso en la iglesia. Este es un dolor. Encontramos corruptos aún en la iglesia. ¿Y cómo le daríamos la vuelta nosotros a eso? Pues educando personas que puedan, primero, orar por el gobierno en nuestra nación, estudiando. Todos debemos estudiar sobre gobierno civil. ¿Qué es eso de gobierno civil? ¿Qué es eso de la propiedad? ¿Qué es eso de la libertad? ¿Qué es eso de la conciencia? Estudiando, leyendo, escuchando a otras personas que han caminado un poquito más que nosotros. Votando por el menos peor. Diríamos, bueno, pues es que todos son tan malos que ¿por quién voto? Siempre habrá uno que es menos peor que otro. Mientras vamos formando personas para que vayan entrando en las áreas de gobierno. Conocemos cómo piensan nuestros gobernantes, con sus programas, con sus familias. Podemos saber cómo piensan las personas que están aspirando al gobierno. Y podemos decidir y orar a Dios que nos ayude a decidir por quién votar. Entonces tenemos orar, estudiar, votar y servir. Los que tienen ese don de liderazgo y les gusta la política, comenzar a incursionar como ediles en las partes más cercanas al vecindario, en la Junta de Acción Comunal, organizarse como fundaciones que no sean corruptas y que puedan trabajar con dinero del Estado y hacer el trabajo que se tiene que hacer sin dar las prebendas al Estado y comenzar a sentar precedentes que sí se puede trabajar sin darle prebendas a los políticos. Y si hay más fundaciones de gente honesta, de gente justa, que comience a trabajar los dineros del Estado como operadores, algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar. Pero es que ellos ahora, los corruptos, son las mayorías y no están allá arriba en el palacio de gobierno solamente, no. Están ahí en la esquina, en la escuela pública donde hay un comedor infantil. Allí están los corruptos, enriqueciéndose con la comida de sus hijos, si alguno tiene hijos en los colegios públicos. Entonces, esto es la invitación que nosotros tenemos. En el Colegio Bautista Betania hay la oportunidad. Las maestras, los directivos tienen conferencias sobre gobierno,
sobre gobierno civil, sobre individualidad, sobre carácter cristiano, que ustedes pueden solicitar. Mira, quiero escuchar la conferencia. Te la mandan por WhatsApp y puedes escuchar la conferencia. Razonar y hacer preguntas. Es tan perfecto el plan de Dios y funciona de una manera tan perfecta que aún cuando las personas no creen en Dios, si aplican las verdades bíblicas, si aplican los principios bíblicos, funcionan. Japón es un estado politeísta, pero Japón copió de Inglaterra los principios para la economía. Y los principios para la economía de Inglaterra son de la Biblia. Y Japón, después del tsunami, ¿quién vio a Japón pidiendo limosna? Se recuperaron así, en un abrir y cerrar de ojos. Y la lealtad y la responsabilidad de esos hombres cuando tenían que entrar a esas cisternas de gases para evitar explosiones, sabiendo que ellos iban a morir, y dieron sus vidas por su nación y por sus familias. Principios. Y son politeístas, pero sus principios están basados en los principios de Inglaterra. Y los principios de Inglaterra están basados en la Biblia. Funcionan aun cuando las personas no crean en Dios. Papás, mamás, sabemos que esto no se puede tratar en unos minutos tan cortos, pero queremos dejarles estas chispas como semillas en sus mentes y en sus corazones. Y oramos fervientemente por ustedes, para que el Señor, que Él mismo lo dice en su palabra, Él es el que hace germinar la semilla. Nosotros la ponemos ahí, la regamos con nuestras oraciones, incluso con nuestras lágrimas. Pero Él es el que hará germinar estas semillas en vuestros corazones y en vuestras mentes. Que Dios los bendiga, papás y mamás. Muchas gracias, directora y coordinadora. Gracias, maestras. Bueno, muchísimas gracias. Yo sí quisiera que de pronto nos quedan pues algunos minutos para saber si algunos tienen preguntas, inquietudes que les surgen. Digamos que estamos como interiorizándonos a todo esto de los principios que son fundamentales en nuestra vida. Y hoy trabajamos esta parte de la unidad y la unión que nos compete directamente a cada uno de nosotros que somos responsables en la educación de nuestros niños y cómo esto también debe permear la vida de ellos. Sabemos que más que palabras, lo que uno aprende es el ejemplo y lo que se vive internamente en cada hogar. Por eso hay una responsabilidad para cada adulto que está aquí de poder fortalecer esa unidad, que es eso mío con Dios, ese primer pacto, eso que está junto a Él, y que esto me permita llevar esa unión, que es esas relaciones que vivo en diferentes esferas de mi vida, con mi jefe, en mi familia, con el esposo, con los hijos, bueno. Entonces, pues son retos porque como seres humanos vivimos también esas falencias, pero la idea es poder fortalecer esa unidad con Dios para que esa unión con el otro pues pueda ser de la mejor manera posible. Entonces, pues quisiera saber de pronto quiénes tienen alguna pregunta, igual como dijo Fanny. Si surgen preguntas, pues váyanlas escribiendo, tomen nota, reflexionen mucho frente a esto de cómo puedo hacer eso de la unidad, la unión, cómo es eso, y poder aprovechar estos espacios para preguntar. Bueno, entonces les dejamos esa inquietud para que podamos revisarlo. Y entonces quiero pedirles a todos para que puedan prender sus cámaras.
para hacer registro fotográfico de la Escuela de Padres de este día. Entonces voy a dar una esperita que puedan prender las cámaras porque hay muchos cuadritos así, solo con el nombre. Yo les aviso cuando vaya a tomar la foto para que puedan salir bien. ¿Listo? Voy. Listo. Entonces voy a tomar 3 fotos porque hay tres hojitas de pantalla. Entonces a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Primera, un momentico. Listo, la segunda, 1, 2 y 3. Eso, muy bien. Y me dan un momentico para la otra. Listo, entonces a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Y bueno, listo. Recuerden que nosotros tenemos escuela de padres una vez al mes, entonces les invitamos para que puedan estar muy atentos. Digamos que hay una secuencia entre lo que vamos a estar mirando, por lo tanto les invitamos a que no se pierdan este tiempo. De igual manera quiero aprovechar para informarles que ya este próximo viernes salimos a vacaciones de 3 semanas para los niños. Entonces, para que estén pendientes, en la plataforma se envía todo lo que tiene que ver con cronogramas, para que ustedes como familia se puedan programar también. Los papás que están aquí de preescolar, recuerden que también tenemos nuestra reunión el día lunes y es fundamental que estén, que se pueden conectar. Entonces, no siendo más, quiero agradecerles muchísimo a los padres, a Fanny, a Berta y a las mamás también, a las profes que están aquí por este tiempo y que podamos llevar todo esto a la mente de nuestros niños y al corazón de nuestros niños, que es como el fin último, el propósito que queremos, por el cual se hace esto. Entonces, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima Escuela de Padres. Gracias, profe. Bendiciones. Buenas noches.